Nuestro Señor nos manda a conocerlo y obedecerlo para vida eterna. A partir de este instante inicia su programa de estudio bíblico, Solo Biblia, para el conocimiento y entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, buenas tardes, oyentes amigos de Solo Biblia. Solo Biblia para ustedes esta tarde maravillosa, una semana más maravillosa. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo estamos más cerca del Señor, como nos decía nuestra hermana Luciana, un día más, pasa un día más cerca del Señor. En Radio Compañera 106.30 para todos nuestros oyentes y todos nuestros amigos. Quiero saludar al panel. Comenzaremos con dar la bienvenida. Elvira, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes. Hermanito Luis, buenas noches, buenas tardes a todos los hermanitos del panel, hermanito Ángelo, hermanita Taticita, a los hermanitos que nos acompañan también, a toda la audiencia, a los amigos, a los hermanos, darles la bienvenida y bueno, pues como dices hermanito, gozosos, felices de poder estar un día más y compartir con ustedes este programa, estudiando y escudriñando la preciosa palabra de nuestro Señor. Buenas noches, buenas tardes, hermanita Tatiana. Buenas noches, buenas tardes, hermanitos, amados. Feliz por compartir un programa más para escudriñar y aprender más de su preciosa palabra, de nuestro Señor. Y como siempre agradecer primeramente a nuestro Padre que Él permite que hagamos un nuevo programa más y utiliza nuestras vidas como sus siervos que somos para revelarnos sus misterios y poderlos transmitir a todos, ¿no? Los que quieren escuchar, los que quieren escudriñar. La gloria siempre sea y la honra para Él. Buenas noches, buenas tardes, hermano Ángelo. Hola, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Un agradecimiento muy especial y por siempre nuestro amado Señor Jesucristo, que para ella sea la gloria y toda la bienaventuranza de fortificarnos en el Espíritu y conocer más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para difundir la misma y crecer espiritualmente. Quiero agradecer de antemano a la audiencia por ser fieles con nosotros. Tenemos un amplio repertorio, también audiencia, y todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy fraternal a mi hermano Luis, a la hermana Elvira, desde luego, a Tatiana, a nuestra hermana Luciana, que siempre nos acompaña en las misiones radiales, y por supuesto a Marco Antonio. Marco Antonio, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, hermano. Muy bien, gracias a Dios, recuperando la salud y primero saludar a todas las hermanas, todos los hermanos del panel. Siempre es un gozo tenerlos y compartir la palabra del Señor y también saludar a todos los radioescuchas, ¿no? Y darles la bienvenida a este programa, que sea siempre de fortaleza espiritual para todos nosotros escuchar la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas noches a todos, hermanitos. Bien, hermanos, bueno, como siempre, hermanito, como lo dijo nuestro hermano Ángelo, nuestra hermanita María del Rosario, nuestra hermana María Wunder, que siempre está con nosotros, nuestra hermana Luciana, hoy no está nuestra hermana Eni, pero de seguro que está escuchándonos también. Ella estaba esperando un poco de insulina, por lo cual pido a nuestro Señor maravilloso Dios que pueda en su voluntad siempre mostrar esa paz y ese amor que es de nuestro Señor para todo su cuerpo, ¿no? Y toda su iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, también decirles que esta semana hemos estado felices porque se incorporaron más hermanos a la familia, a la iglesia de Cristo para poder hacer el estudio y repetirles, hermanos, el teléfono es el 705-19-888. Pueden mandar mensajes, llamar, consultas. El número es el
19888, ¿no? Para durante la semana, hermanos, para que podamos intercambiar ideas, gozarnos, alegrarnos entre nosotros y principalmente edificarnos, hablar de nuestro Padre, porque nuestro Dios ya se cumplen los tiempos, ya viene el Señor. Bien, hermanos, adelante, hermanitos. Continuamos entonces con el tema, el perfeccionamiento, hermanos. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermanito Luis. Así es, vamos a continuar y ya en este programa yo creo que vamos a terminar el tema que estamos viendo, tan hermoso, hermanitos, sobre el perfeccionamiento. Sabemos y hemos ido avanzando poco a poco durante los últimos programas y recordar un poquito para ir viendo y recordando todo lo que ya hemos podido revisar, que cuando hablamos de perfeccionamiento, hermanitos, estamos hablando específicamente de los nacidos de nuevo, ¿verdad? De los que han creído y tienen el Espíritu Santo ya morando dentro de nosotros. Entonces somos la Iglesia de Cristo, los hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído en la maravillosa obra que ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz, no por la cual hemos sido declarados justos. Nos dice también en la palabra que ya estamos sentados en los lugares celestiales, que el precioso Espíritu Santo de nuestro Señor ya nos ha santificado, ¿no? Y por eso habíamos visto en las epístolas, por ejemplo, ¿no, hermanitos? Que están dirigidas a las iglesias que escribe el apóstol Pablo, y en las salutaciones vemos cómo el apóstol Pablo las dirige a los santos de las iglesias. Entonces, esos somos nosotros, como decía una vez más, los nacidos de nuevo. Y la pregunta que daba y siempre está, ¿no? Una vez que uno, bueno, que el Señor en su misericordia y por esa preciosa voluntad del Señor, nacemos de nuevo y entonces en ese amor que ya está en nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros queremos hacer algo y empezamos a buscar y a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Y habíamos visto, ya justamente de eso se trataba todo el tema del perfeccionamiento, ¿no? Y nos habla, hermanitos, de cómo el Espíritu Santo es quien va obrando en nosotros, ¿no? Quien nos va mostrando las cosas que tenemos que hacer. Hemos visto que el Señor, cuando nos pide algo, es porque ya nos ha capacitado, ya nos ha dado todas las herramientas para que podamos hacer aquello que nos pide. Habíamos revisado y habíamos comentado, ¿no? Poniendo bueno, no sé, como un ejemplo, digamos, una historia sobre el regalo incondicional, ¿verdad, hermanitos? Hermanito Luis, hermanito Ángelo, este regalo incondicional precioso que habíamos visto, que nos es dado, y en el ejemplo que habíamos usado era que, bueno, se le daba a una persona una hacienda con todos los árboles, la casita y todo, pero que, bueno, la persona estaba enferma, no podía trabajar, pero quien le da el regalo además lo sana, lo energiza, le provee de todas las herramientas. Y una vez que él ya tiene todo, está sano, tiene energías y tiene todo para poder cuidar de la hacienda, entonces ahora pues le toca cuidar de la hacienda, ¿no? Y de todos los árboles y demás. Entonces, más o menos como para poder entender de qué manera es que en su palabra el Señor y por qué nos pide hacer algo, es porque ya nos ha dado todo para que nosotros podamos hacer. Es más, Él ya ha preparado todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, todas esas buenas cosas en las que nosotros tenemos que andar
hemos revisado los frutos del Espíritu, que es lo último que estábamos viendo en el anterior programa, ¿no? Y habíamos revisado estos frutos que son amor, gozo, paz, después benignidad, paciencia, bondad y fe, mansedumbre y dominio propio, ¿no? También hemos visto que el amor, el gozo y la paz se producían en nosotros a causa de que el amor de Dios ya había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y a raíz de eso en nosotros bueno, este amor, esta paz, este gozo se manifiesta hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos en paciencia, benignidad y bondad, y hacia Dios en fe, en mansedumbre, en dominio propio. Hemos hablado también, hemos dado algunos ejemplos de esto. Lo último que estábamos viendo, hermanito Luis, que tú nos explicabas, ¿no? Y nos decías, bueno, que nos dice también en la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Si bien no es que vamos a perder la salvación en caso de que de hacer algo que no va ya realmente con nuestra nueva vida y nuestra nueva naturaleza. Habíamos visto el ejemplo de embriagarse, por ejemplo, ¿no? Y que la palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero, sin embargo, no sería esto una razón por la cual se podría perder la salvación. La salvación no se pierde, ¿verdad? Es una obra completa que ha hecho el Señor Jesús en la cruz, pero sí, estas cosas y el pecado trae consecuencias. Entonces, si bien podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. Y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todos estos puntos hemos ido viendo y revisando y me gustaría, hermanitos, que al respecto, hermanito Marco, hermanito Ángelo, no sé, hermanito Luis, algún comentario, tal vez algún aporte, para terminar de aclarar todo este estudio tan maravilloso que hemos visto y que es muy importante porque realmente es necesario saber, ¿no? Y qué es lo que nos dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer una vez que hemos sido salvos, puesto que hay muchas cosas que vienen de nuestro engañoso corazón y nuestros pensamientos, o incluso algunas enseñanzas que no están correctas, que podemos escucharlas en alguna parte y que podrían desviarnos más bien de lo que realmente nos dice la palabra y entrar en un tema de querer hacer obras de justicia o no cosas que realmente no están y no nos dice, ¿no? El Señor en su preciosa palabra. No sé, hermanitos, Bueno, si... claro que sí, hermana. Gracias, hermanita. Gracias. Bueno, primero, también quiero mandar saludos, ¿no? Ya estamos entrando de lleno. Quiero mandar saludos a Aníbal Rebollo, que nos escucha sábado a sábado, nuestro hermano Nelson Antesana también, que nos está escuchando a partir del anterior sábado. Marcelo, también nuestro hermano Marcelo Cortés, que sábado a sábado nos escucha. Nuestro hermano Ever también, él está. Nuestra hermana Roxana, nuestra hermana Marcela también, que han estado con nosotros en la reunión de ayer, nuestra hermanita, nuestra amada hermana Gilka, que está en plena recuperación de esta enfermedad, ¿verdad? Que está, bueno, en el mundo. También a saludar a todos nuestros hermanos, a la hermana Gilka también, perdón, a la hermana Jackie, hermanita Tati, tenemos algunos otros hermanos más. ¿Mm? ¿Aló? Sí, hermano, sí, hermanito, lo escucho. Adelante. Sí, hermanito, tenemos, vamos a mandar saludos a la hermanita Eni, que ahora nos está acompañando.
pero mandamos saludos a su familia, a su hijito Daniel, a Rosminda, a la hermanita Elena, a Richard, a Max, Nelson, a la hermanita Milka, Sandra, a María del Rosario de Montes de Oca, Irma Keñayata, María Under que nos está acompañando, Lourdes Ortiz, Mónica Murguía, Wilder Rodríguez, Paula Murguía, Henry Vargas, la familia Ortiz, Héctor, Eva y su hija Mariana. Después Adlén, Sandra, Carmen, Juan Ramón, Liz Miranda y la hermanita Mónica que ha ingresado a nuestro grupo de estudios últimamente. Gracia y paz para todos nuestros hermanos y todos nuestros oyentes también que están escuchando principalmente, ¿verdad? Gracia y paz para todos, hermanitos. Yo quería tocar un tema, hermana, que tocaste, hermanita Elvira, ¿no? En Romanos 5.2, Romanos 5.2, si nos puede leer, hermanita Tatiana, mientras los hermanos se van preparando también para dar como una conclusión a este tema que ya estamos terminando, ¿verdad? Es respecto a la salvación, ¿ya? La salvación, hermanos, quiero repetir que la salvación no es nuestra, ¿verdad? En Efesios 2.8 también dice claramente que es un don de Dios, ¿verdad? Don de Dios, no es don del humano. ¿Ah? Entonces, eso vamos a enlazar, ahí nos vamos a trazar con Romanos 5.2. Cuando lo tenga, me avisa, hermanita. Sí, ya lo tenemos, hermanito. O desde el 1, por favor, podemos leer. Claro que sí. Nos dice la palabra: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, quería resaltar, gracias hermanita, la parte que dice en que estamos o nos mantenemos firmes. Y nos vamos a Efesios 2.8, les decía, ¿no? Nos vamos a Efesios 2.8, dice que por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos y no de vosotros, o sea, no de nosotros. Pero entonces, ¿por qué nos mantenemos firmes si no es de nosotros, según Efesios 2.8? Justamente, hermanos, esta palabra firmes, nos mantenemos firmes porque este don, bien, este regalo, viene de Dios. Es por ello que nos mantenemos firmes. Porque imagínense, en su maravillosa omnisciencia de nuestro Señor, cuando hizo el plan y se dio cuenta que nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos, dice que nos dio el don de fe. Y en Romanos 5.2, lo que acabamos de leer, dice: justificados por la fe tenemos paz. Por lo tanto, dice en el 2, por quien también tenemos entrada por la fe, nuevamente, por la fe, este recurso que el Señor ha encontrado, que no es de nosotros, ya no es de eso, es un don de Dios. Y por esta fe que no es de nosotros, nos otorga gratuitamente, que es la gracia, y nos mantenemos firmes. Entonces, nos mantenemos firmes en esa gracia. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Caso contrario, imagínense, ¿será que nuestro maravilloso, omnisciente y todopoderoso Dios no se habrá imaginado que si nos da una monedita para que nosotros la cuidemos, y ahí entra el preocupados, ocupados en su salvación, ¿verdad? Imagínense que lo tomaríamos eso como una monedita que está en nuestra mano. ¿Será que el Señor no se dio cuenta que Satanás nos podía cortar la mano con la moneda inclusive? Por más brillante y hermosa que sea la moneda. Es por eso que el maravilloso Dios nos da como don, ¿no?
y además nos da esa firmeza, porque esa firmeza está basada en la fe en Él, no en nosotros. Eso es lo maravilloso de la salvación por gracia, que no se la pierde, ¿verdad? Y el perfeccionamiento ya entra después, justamente como decía nuestra hermana, también como no podíamos nosotros mantenernos en ese progresivo perfeccionamiento, también el Señor proveyó para eso. Adelante, hermanos. Hermanito, excelente, excelente, hermanito, lo que nos explicas y que realmente no tenemos que estar claros en estas cosas que son tan fundamentales, que son tan importantes, para no perder también nuestro gozo, ¿no? Y estar preocupados por algo que realmente no debemos, porque sabemos que el Señor es fiel a su palabra, entonces lo que nosotros leemos y lo que nos dice en su palabra realmente es así, ¿no? Tenemos que escudriñar las escrituras, como nos dice, y realmente ver y encontrar todas las respuestas en la palabra de Dios y no en las personas que opinan o en nuestros propios pensamientos o en nuestro entendimiento. Entonces, viendo y escuchando lo que tú nos explicas, hermanito Luis, sabemos eso, luego de escucharte queda claro de que no vamos a perder nosotros nuestra salvación. No nos dicen la palabra que tenemos que cuidar nuestra salvación para no perderla. Justamente el versículo que habíamos leído y que hemos estado revisando al inicio del estudio, ¿no? Que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero le sigue el versículo 13, que dice, porque, ¿no? Ahí está esta palabra que es clave para poder entender todo en su contexto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué tenemos que ocuparnos en nuestra salvación? Creo que esta partecita tal vez podría generar un poquito de confusión si es que no la entendemos bien, ¿no? Entonces, si no vamos a perder nuestra salvación, ¿por qué nos tenemos que ocupar de ella? ¿No? Como nos dice aquí en la palabra. Ahora sí, nos dice inmediatamente que nos da esta orden, se puede decir, en este modo imperativo, ¿no? Y nos dice, porque Dios, ocupados porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Pero esto no se relaciona con el tema de que tengamos que cuidar nuestra salvación porque la vamos a perder, como tú nos acabas de explicar, hermanito, con ese ejemplo de la moneda. No habría forma en la que nosotros podamos hacer algo si de nosotros dependiera, ¿verdad? Pero esta salvación, gracias a Dios y por la misericordia de nuestro Señor, no es nuestra, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios, algo que nos lo ha dado por gracia, un regalo inmerecido, ¿verdad? Algo que ninguno de los seres humanos merece, pero que el Señor en su inmenso amor nos lo ha dado por gracia. Amén. ¿No? Entonces, ¿por qué tendríamos que ocuparnos, hermanito, en esta salvación? Bueno, porque, a ver, nuestro hermano Wilder nos daba el otro día un ejemplo, ¿verdad? Un arquitecto está construyendo un edificio y alguien se acerca y lo ve quizás haciendo química, o sea, tratando de ejerciendo como químico, y le dice, no, ocúpate,
eres arquitecto, pues ocúpate en ser arquitecto. ¿Te das cuenta? Eres arquitecto, por lo tanto, sé arquitecto. ¿Ah? Vosotros sois santos, pues sean santos. Y son santos no por vosotros, sino por la gracia de Dios. Sois salvos, ¿verdad? No de vosotros, sino es un don de Dios por fe, por la gracia de Dios, sois salvos. Pues ocúpense en eso y no anden perdiendo su tiempo en salvarse a vosotros mismos, porque no pueden salvarse a vosotros mismos. Ocúpense en su salvación. ¿Ah? Gócense, alégrense, acepten, hermanos. Nuestra hermana María del Rosario canta con el espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué esa alegría? ¿Por qué ese gozo? Porque sabe que ella no ha hecho nada en la salvación y solo puso su pecado, ¿verdad? Al igual que todos nosotros. Entonces, eres salvo, ocúpate de tu salvación. No te estés distrayendo con tratar de salvarte a ti mismo, porque el Señor ya lo ha hecho todo. Ese sería el fondo. No sé qué opinan, hermanos. Adelante, hermanito Marco, hermanito Ángelo. Hermano, sí, excelente. Lo que yo había percibido, quisiera más luz, digamos, en lo que respecta a los dones espirituales y a los frutos. Creo que podríamos aclarar algo de esto, hermano Luis, por favor. Claro que sí, hermano, claro que sí. Dentro de lo que es este servicio, que llamamos el servicio, ¿verdad? El servir, queremos servir, y todos agarramos esa palabra y la manejamos nuevamente en un aspecto religioso. Es decir, tenemos que servir, entonces nos vamos a como estamos acostumbrados a trabajar, pensamos que la Iglesia de Cristo es una organización, pero en realidad no es así. Organizaciones donde trabajamos, ¿verdad? Donde está dividido por departamentos, secciones, gerencias, ¿no? Y va subiendo en autoridad hasta llegar al jefe máximo, ¿verdad? Eso es una organización. Pero el cuerpo de Cristo, cuerpo, hermanos, es un organismo. Es un organismo, ¿verdad? Y que no es piramidal. Muchas veces lo hemos repetido eso. Nos vamos a Apocalipsis y vemos las medidas de la Nueva Jerusalén, y es cúbico, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué lado del cubo es más importante o qué lado del cubo es más grande, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Primero porque no es pirámide, es cubo. Por lo tanto, hermanos, la única cabeza, ¿no?, es Jesucristo, y la iglesia es un organismo, no es una organización. Por una parte, es por ello que a los santos se les da el trabajo de, entre comillas, de hacer un servicio, ¿ya? Un servicio. Entonces, ¿qué es ese servicio? ¿Cómo podemos nosotros servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios sin entrar en la típica arrogancia de la criatura? Entonces, para ello, nuevamente, como nuestra hermana Elvira nos repite, nuevamente el Señor ya proveyó la forma como oremos para comenzar. Como no sabemos orar, y la Biblia dice que vosotros oráis para sus apetitos y contiendas y lucháis y no tenéis, etc. Entonces, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo ora por nosotros en forma inaudible, ¿verdad? Diciendo al Padre qué necesitamos, no qué queremos, ¿verdad? Hasta en eso. Por lo tanto, dentro de este servicio también el Señor proveyó, hermanos, y ahí están los dones. Ahí están los dones, hermanos.
el cual el Espíritu administra como Él quiere. Como Él quiere. Por ejemplo, hermanos, yo les digo, en amor el Señor administró el don de la sanidad en mí. Por lo tanto, yo tengo el don de sanidad, o el Espíritu Santo puede ejercer el don de sanidad por mi persona. Son dos preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Si yo tuviera el don de sanidad como algo mío, como tener las llaves de un auto y pueda salir el rato que quiera, si tuviera el don de sanidad, pues estuviera en este momento en los hospitales, ¿verdad? Curando a todas las personas que tienen el COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto de los dones, porque el Espíritu Santo es el que energiza a través de su iglesia, ¿verdad? Y por ende a través de los hermanos, los dones según como Él quiere. Entonces, hermanos, dentro de este caminar, dentro de este perfeccionamiento que estamos, dentro de esta santificación o perfeccionamiento o caminar de un hijo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando, estamos como el atleta, ¿no? Estamos practicando, ¿verdad? Practicando, ¿qué? Los frutos, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios, al morar en nosotros, está energizando a nuestro espíritu. Eso estamos practicando. Y nosotros sabemos que a medida que practicamos más, hermanos, ¿qué pasa? ¿Nos especializamos o no? Eso es en la vida real. A medida que vas practicando el correr, bueno, te haces más ágil para la carrera, etcétera. Más aún si te abstienes de muchas cosas, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, hermanos, al practicar estos frutos, ¿no? Al practicar estos frutos, hermanos, el Señor inclusive nos pone en tribulación, como dice Pedro, y el otro día nos contó nuestra hermana Gilka, ¿no? Que pasó por esta enfermedad y salió como Job. ¿Cómo salió Job de la prueba que se metió el Señor? ¿Cómo salió? Nuestro hermano Job dijo al final: de oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y cenizas, lo que decía antes, ¿verdad? Ahora callaré y solo tú hablarás y escucharé. ¿Se dan cuenta cómo salió Job? No por el doble que le dio en todo, ¿verdad? Porque le duplicó todas las cosas que tenía antes. No por ello, sino más que todo en el aspecto de ser perfeccionado. De la misma manera, hermanos, ¿no? En este caminar, en este perfeccionamiento, que estamos en este andar, a medida que el Señor nos pone pruebas, vamos creciendo en nuestros frutos. Por eso dice: por los frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y una vez que ya hemos ejercitado, el Señor sabe, yo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces ejerce los dones a través de las personas que Él quiere. Y ese es el servicio. ¿Para quién? ¿Para una organización, hermanos? ¿O para los santos de la iglesia? Es para los santos, hermanito. Entonces, hermanos, el servicio, ese servicio entre comillas, no confundamos, hermanos, es el servicio a los santos. A los santos, hermanos. Porque algún momento, si somos 20 o 30 los que conformamos, quizás estamos en un lugar congregándonos,
ejerciendo esa coinonía, uno de nosotros va a estar sin trabajo, pues todos le ayudaremos a esa persona. Si otro queda mal, no siempre sin trabajo, sino necesita algo del cuerpo, pues entonces el corazón empezará a botar más sangre, ¿verdad? Y si se lastima la mano, pues la otra mano le acariciará y etcétera. Ese es el cuerpo, hermanos, y ese es el servicio, y para eso están los dones en función de los frutos, amado hermano Ángelo. No sé si está claro, sino adelante, hermanitos. Sí, hermanito, me parece que está bastante claro, ¿no? Y ver sobre todo esa diferencia entre los frutos que da nuestro espíritu, obviamente, como nos explicabas, energizado por el Espíritu Santo de Dios, y es diferente de los dones, que los dones son del Espíritu Santo y que no le pertenecen a nadie. No es que el Espíritu Santo, como nos decías, en algún momento nos da un don y luego ese don es nuestro, nos pertenece y nosotros podemos usarlo cuando queramos. No es así, eso, bueno, lo sabemos y yo creo que es muy fácil de verlo también, ¿no? Y maravilloso, ¿no, hermanitos? Que sea de esta manera, que nos conozcan justamente por nuestros frutos, que vean en nosotros ese amor no fingido que también nos dice la palabra entre hermanos, esa coinonía, esa palabra tan hermosa, ¿no? Que significa una comunión porque somos parte de este organismo del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, estamos unidos en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso podemos tener esa comunión y no solamente compartir, digamos, algo con alguien, sino que estamos unidos, ¿no? En un mismo espíritu y es hermoso, es una maravilla y ver cómo el Señor incluso ha preparado todas estas cosas para que nosotros podamos practicarlas, que Él mismo nos ha dado. Hermanos, es maravilloso, de verdad es maravilloso y yo creo que ninguno de nosotros se va a cansar de darle gracias a Dios, no porque podíamos haber nacido en otra época, podíamos haber nacido en épocas del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, donde estaba la ley y todas esas cosas, pero miren la maravillosa gracia de nuestro Dios en este tiempo en el que nosotros vivimos, que nos lo da todo y aquello que nos manda a hacer, lo hace precisamente porque ya somos capaces, ¿no? Y Él mismo nos provee y nos dota con todo lo necesario para poder hacerlo y el Espíritu Santo de Dios, ese maravilloso Espíritu, ese Paráclitos maravilloso, ese ayudador que tenemos en nosotros, nos ayuda en todo. Produce en nosotros el querer, el hacer, nos fortalece, Él nos ha engendrado. Es una maravilla, hermanos. Nosotros, la verdad, el solo pensar en todo lo que tenemos, en todo lo que significa ser hijos de Dios en esta maravillosa, sobreabundante gracia, es suficiente para vivir felices y gozosos sin importar ninguna circunstancia que se pueda presentar, ¿verdad? Amén, hermanito. Sí, Bueno, hermanitos. Veremos. Adelante, hermano. Sí, hermanos, simplemente quería subrayar dos cosas que hablaba el hermano Luis y también la hermana Elvira, ¿no? Y subrayar porque son motivo igual de a veces vacíos, de dudas o de confusiones en el peor de los casos, incluso de hermanos, ¿no? Primero que simplemente, como digo, subrayar porque está claro, pero no está de más, lo considero, esto de la salvación, ¿no? Que la salvación no se pierde, ¿no? Porque yo mismo he sido testigo presencial
en algún seminario, en algunos cursos, seminarios, donde el docente decía, a ver, para hacer charla, levanten la mano los que piensan que se pierde la salvación. Y dentro del estudiantado, que todos éramos hermanos, por supuesto, había gente que levantaba la mano y con cierta seguridad mantenía el concepto de que la seguridad, de que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, es importante aclarar eso, subrayar, repito, porque ya lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a seguir hablando, me imagino, en los estudios posteriores, que si se perdiera la salvación, imagínense la devaluación, lo que no le estaríamos dando el valor real de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz y todo ello, no simplemente para subrayar. Y segundo también, que es otro motivo de confusión de hermanos, que también lo vemos diariamente, a veces por las páginas del internet, hermanos en Cristo que a veces cometen esta situación o que están en esta situación, son sobre los dones del Espíritu, ¿no? Que piensan que uno que tiene un don, pero es parte de uno como persona, ¿no? Y en base a eso hace reuniones y hace reuniones los miércoles de sanidad y los jueves de sanidad a los varones y es complejo porque no es así, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta que lo que hablaba nuestro hermano Luis, de quién viene y quién otorga los dones espirituales, ¿no? Simplemente como referencia en el programa, ya que es solo Biblia, tenemos todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, por ejemplo, que nos habla de esto y que les invitamos a los hermanos a que lean con calma en casa este capítulo, analizándolo, ¿no? Simplemente les puntualizo un versículo, ¿no? El versículo 7 que dice de este capítulo, que dice, para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? Del Espíritu. Entonces ahí tenemos todo un capítulo que les invitamos, pero sigamos en solo Biblia, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, por ejemplo, y si me permiten también leer, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como administradores de la multiforme gracia de Dios, como lo ha recibido. Entonces, es importante, hermanos, que esto también subrayar entre nosotros y tenerlo claro, porque repito nuevamente, y esa es una de las, si vale el término, de los retos, de la misión que tenemos de ir en amor, en mansedumbre, tratando de guiar al hermano que se está desviando en esta situación, de mostrarle nuevamente lo que dice la palabra, no lo que dice cada uno de nosotros o piensa, porque hay errores muy grandes en este aspecto que basta de muestra lo que vemos en páginas de internet, en canales de televisión que llevan el logo de cristianos que vemos. Nosotros a veces vemos un canal determinado, un programa, no con el fin de crítica, sino de análisis, de mansedumbre, y salta estas situaciones que nos invita a seguir escudriñando la palabra, a seguir difundiéndola a los hermanos y corrigiéndola. Eso quería aportar, mis queridos hermanos. Amén, hermano. Amén. Eso es muy Hermano bueno. Luis, Adelante. la iniciativa siempre es, en lo personal, en la iniciativa siempre es clarificar las ideas, porque entiendo y veo que hay una cierta difusión que se habla de los dones espirituales y de los frutos, y en el universo de las iglesias cristianas tienden a confundir, ¿no? Y se tienden a mostrar y hacer hablar en lenguas, hacer una serie de maniobras de sanidad, que yo tengo el don de sanidad, que yo tengo el don de hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y se cuestiona mucho y se dice, el hermano fulano de tal no tiene ningún don espiritual, entonces no tiene frutos del espíritu. Y empezamos a señalarnos, ¿no? A juzgarnos, a cuestionarnos, que por tal hermano no tiene tal don, es que no lleva consigo el Espíritu Santo. Y evidentemente esto crea dudas y debemos resolver con mansedumbre, desde luego, con clarificación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y sabemos también lo que nos dice en Santiago
capítulo 1, creo que es el versículo 17, donde nos dice que el don viene de lo alto, desciende del Padre, da luces a los elegidos, a los escogidos para tener este don. De manera también podemos observar, no sé si es en Romanos 12, del 6 al 8, sí, Romanos 12, del 6 al 8, expresa lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si es profecía conforme a la medida de la fe, o ministerio en servir, o en la enseñanza de la doctrina, en el exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, en la presidencia, en solicitud, en la misericordia y en alegría. Esto nos muestra, creo, queridos hermanos, y díganme si estoy en lo correcto, por favor, que estos dones no son dones personales, no son habilidades que tú te quieres mostrar ante los demás hermanos para mostrarte, para glorificarte, para inflar tu ego muy personal y decir, yo tengo el don de hablar en lenguas, por ejemplo, o yo tengo el don de la sanidad porque yo sano enfermos, hago milagros porque Dios me ha encomendado esto. Entonces estamos desvirtuando en realidad lo que es la palabra de Dios. Y quería hacer esta pregunta precisamente para que también exista una concepción en el panel de clarificar esto, ya que habíamos tocado en un inicio los frutos del Espíritu Santo. Esta era mi intención, querido hermano Luis, querido hermano Marquito, Elvira también, y desde luego Tati. A ver, no quiero formar una discusión, obviamente que no, pero mi intención es clarificar este tipo de percepción que se tiene entre los hermanos cristianos. Gracias. Claro que sí, hermano, ¿no? De acuerdo, hermanita Tatiana, por favor, 1 Corintios 14, 25, podría ser 14, 25, o 24, 1 Corintios 14, 24, quizás para aclarar un poquito más esto. Me avisa cuando tenga, por favor, hermanita. Lo que nos dice, ¿no? Vamos a tratar de ver esto de los dones, hermanos, porque primero tenemos que entender para Hermanito, ya lo tenemos. Adelante, hermanita, adelante. 1 Corintios 14, 24, nos dice la palabra. Pero si todos como profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Mira, desde el 23 ahora, hermanita, por favor, desde el 23 para hacer una diferencia en esto de los dones. Nos dice, sí, pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirá que estáis locos? A ver, ahí, hermanita, ahí vamos a ir parando entonces. Miren lo que dice, ¿no? Imagínense que estemos, hermanitos, ahora en la radio, en este momento, y nos pusiéramos a hablar en lenguas, toditos, ¿ya? Eso de nos pusiéramos todavía hay que analizar, porque digamos que no es así, pero que en este momento el poderoso Espíritu Santo nos da que hablemos en lenguas. Y toditos hablamos en lenguas en este instante. Alguien va a sintonizar Radio Compañera 106.30, solo Biblia, y van a decir, estos están locos. Eso dice la palabra, ¿verdad? Nuevamente, a ver, 23, versículo 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entrara indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Verdad? Entonces van a pensar que estamos locos. A ver, ¿qué dice el 24 entonces? Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahí dice, pero, dice, o sea, el pero es un adversativo que dice lo contrario de que todos están hablando en lenguas, lo contrario, si empezamos a profetizar. ¿Y qué es profetizar, hermanitos?
Hablar la palabra de Dios. Claro, porque ahí está toda la profecía. Primera de Pedro lo dice así, la profecía está ahí. No hay más, y en Apocalipsis no hay nada más que añadir. No es que me he soñado y algo me ha dicho el Señor que va a ocurrir, se van a caer los bancos, no sé qué. El otro día he estado viendo una barbaridad, no quiero hacer infidencia, pero si no está en la palabra de Dios, no es profecía, hermanos. Por lo menos profecía bíblica no lo es. Entonces, como dice hermanita, pero si, nuevamente, perdón, el 24. Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgados. Entonces si nosotros empezamos a profetizar la palabra de Dios, dice que si entra un indocto o un incrédulo, llamaremos así, por todos es convencido. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es y la diferencia? Entonces, hermanos, el propósito de los dones es para la edificación de la iglesia. Sigamos el 25, por favor, hermanita. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre nosotros. ¿Y por qué va a hacer eso el indocto o el incrédulo? Porque dice que del oculto de su corazón se va a hacer manifiesto. ¿Por qué? Porque la palabra de doble filo, que es la profecía en la que estaríamos hablando en solo Biblia, lo que debería ser, ¿verdad? Penetrará, dice, a lo más profundo. ¿Y qué dice la palabra respecto a eso? Dice que no vuelve vacía, ¿verdad? La palabra de Dios no vuelve vacía. Eso es lo que está diciendo en este momento en 1 Corintios 14, 25. ¿Y qué dice el 26, hermanita? Nos dice, ¿qué hacer pues, hermanos? Cuando os reunáis, para uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La última parte, hermanita, hágase. Todo para edificación. Muy bien. Entonces, ese es el propósito. Todo lo que el Espíritu Santo energiza en sus hijos a través del querer y el hacer, dice, hágase todo es para edificación mutua y para uno mismo. Para uno mismo. Hermanos, el que está profetizando no solamente está edificando a los demás, se está edificando a él mismo y a su engañoso corazón, ¿verdad? Entonces, ese es, hermanitos, el fondo de la palabra. Acabamos de leer la palabra. Y hay mucho más, ¿no? Nuestro hermano Marquito nos ha dado los capítulos, los versículos. Muy bien, hermanita Elvira, sigamos entonces con el tema del perfeccionamiento. Si es que hermanito Luis, por favor, adelante, ¿puedo hermanita. hablar? Adelante, hermanita. Adelante, hermanita. En 1 Corintios 12, 4, está ahí los dones espirituales. Quisiera que las hermanitas lo busquen y lo lean, por favor. Claro que sí, hermanita. Aquí lo tenemos. Nos Adelante. dice la palabra. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, sigue nomás, sigue. Y ya hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y adelante, sí, adelante. Seguí nomás. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la energiza el único y el mismo espíritu, repartiendo el particular a cada uno como él quiere. Amén, hermanita, como Él quiere. Gracias, hermanita Charito. No, esto directamente lo trazamos con 1 Corintios 14, 26, que dice que todos tenemos salmos. Cuando os reunís, hermanos, cuando se reúnan entre hermanos, ¿no? En su casa, en alguna casa de algún hermano, son iglesia, hermanitos, ¿no? Son iglesia. Entonces, cuando estén reunidos, el 1 Corintios 14, 26 dice que todos tienen salmos, todos tienen profecía. Háganlo para edificación mutua. Y en 1 Corintios 12, que acaba de hablarnos la hermanita Charito, nos está diciendo que un mismo espíritu es el que energiza, está energizando, hermanos, ¿no? Y los dones, hermanos, si en amor ven un hermano que está enfermo o está con algo, hermanos, en amor, que el Señor en su voluntad podrá sanar o podrá hacer cualquier milagro, hermanos, ¿no? Eso no es que el Señor ha perdido sus poderes, el Señor siempre tuvo y siempre tendrá. Lo importante es que, como decía alguien, Pedro decía, no tengo dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿verdad? La iglesia de hoy, hermanos, no puede decir eso. Puede decir, hermanos, ¿no? Puede decir, pero tenemos que estar en coinonía con el Espíritu Santo y Él, ¿no? Hará, Él obrará. Y así de lado dejaremos, hermanos, la arrogancia de la criatura que siempre les recuerdo, hermanitos. Adelante, hermanos. Sí, hermanos, me voy a permitir también leer, ¿no? de un texto de teología igual, de teología de Israel, que si bien es solo Biblia el programa, que me parece también puntualizar esta situación que estamos viendo, ¿no? Y dice, un don espiritual no es un lugar de servicio, un don espiritual no es un oficio, un don espiritual no es un ministerio a un grupo de edad específica, o un don espiritual no es la técnica de una especialidad, y mucho menos un don espiritual es diferente a un talento natural, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces es importante, yo creo que está muy, muy claro para reforzar a los hermanos y a nosotros mismos, por supuesto, esto de los dones espirituales, hermanos. Muy bien, hermanitos, muchas gracias, muy, muy hermoso, realmente es una maravilla ver cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo que está en nosotros, nos da todas estas enseñanzas, podemos edificarnos mutuamente, ¿no? Y bueno, hermanitos, ahora sí estamos llegando al final de este tema. Y voy a leer 2 versículos. Hemos estado hablando en el transcurso de todos estos programas acerca del perfeccionamiento y la santificación, sobre esos 2 modos, el modo indicativo y el modo imperativo, ¿verdad? Que lo podemos encontrar en varios versículos y que está directamente relacionado con este tema que estamos viendo. Porque hemos explicado en un principio de que en el modo indicativo tenemos al sujeto, digamos, que sea yo, ¿verdad? Haciendo alguna acción, por decir, ya sea en pasado, en presente o en futuro, ¿no? Como decir, por ejemplo, yo limpio mi casa, yo limpié, o yo limpiaré, o voy a limpiar, digamos, en futuro. No, y hemos visto también el modo imperativo en el que se nos hablaba en el versículo justamente que estábamos analizando hace un momento cuando decía, ocupaos de vuestra salvación en modo imperativo, pero vemos que siempre está
está presente este modo indicativo, ¿no? Que nos da una orden, pero no. ¿Por qué? Porque ya había hecho el Señor todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir, digamos así, esta orden. Entonces vamos a leer 2 versículos, hermanitos, y me van a ayudar ustedes, por favor, para que nuestros oyentes y todos los amigos que están sintonizando la radio, en estos 2 ejemplos también puedan darse cuenta, ¿no? De estos 2 modos, el imperativo y el indicativo, y ver cómo con estos 2 ejemplos, realmente cada vez que el Señor en su palabra nos dice, nos habla de una manera imperativa como una orden, que tenemos que hacer algo, es ya a causa de que Él ya hizo algo previamente. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Hermanita Tatianita, ¿nos podrías ayudar, por favor, con la lectura? 2 de Corintios, hermanita, repite, por favor. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. No sé si lo tienes a la mano. Sí, hermana, ya lo tenemos. Así que, amados. Adelante, hermanita, por favor. Ahora, ¿me escuchan? Sí, hermanita, adelante. Sí. Nos dice la palabra, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero perfeccionando la sanidad en el temor de Dios. Muy bien. Entonces acá podemos ver, hermanitos, que nos dice, como nos ha leído la hermanita Tati, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Dónde encontraríamos en este versículo ese modo imperativo del que hemos estado hablando? Voy a volver a leer el versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El imperativo, hermanita, estaría en limpiémonos, ¿verdad? Limpiémonos, sí. Así es, Limpiémonos, es limpiémonos. ¿No ve? Ok. Correcto, ¿no? Esa orden que nos da ese modo imperativo. Pero vamos a encontrar ahora también en el versículo el modo indicativo, ¿no? O sea, ¿por qué nos dice limpiémonos de toda contaminación? Hermanito Luis, por favor. Bueno, a ver, 2 de Corintios 7:1 dice así, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, eso sería el indicativo, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas, o sea, las promesas sería el indicativo para después obedecer el imperativo o la orden que dice limpiémonos de toda contaminación. ¿Verdad? Así es, hermanito. Así es, hermanito, muchas gracias. Y este otro versículo más, por favor, hermanito Luis, que es Romanos capítulo 12, versículo 1. Y nos dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde encontraríamos, hermanito Luis, el imperativo y el indicativo? Bien, como en el anterior, en 2 de Corintios que hemos visto, ¿verdad? Limpiémonos, era la orden, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación, era el imperativo, la orden que nos daba, y el indicativo era en todas las promesas que seguramente están en 2 de Corintios 6 y 5, ¿verdad? Todas las promesas, puesto que el Señor nos ha dado todas esas promesas, entonces ahora ya tienen esas promesas, pues límpiense de toda contaminación, ¿verdad? Eso fue. Ahora, y en el que acabas de leer, hermanita, Romanos 12:1, ¿no? Entonces el imperativo sería
presentad o presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? O sea que ese es el imperativo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el culto, no el culto tradicional, que después hablaremos, ¿no? Dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el imperativo, hermanita. Amén, hermanito. Y el indicativo lo tendríamos ¿dónde en este versículo? Tendríamos, hermanita, al principio dice, Romanos 12:1, oyentes y amigos, pueden ver en su Biblia, dice, ¿no? Así que, ¿no? Os ruego, hermanos, por las misericordias, eso sería, ¿no? Por todas las misericordias de Dios. ¿Qué es misericordia, hermanos? Bueno, misericordias. ¿Cómo podemos definirlo en este momento? La verdad que se me fue, pero esa misericordia con el que el Señor nos ha tratado a nosotros, ¿verdad? Amén, claro, con esas misericordias, con esas misericordias, porque misericordia, hermanos, es no dar lo que se merece, es decir, nosotros nos merecíamos la muerte, ¿verdad? Nosotros nos merecíamos la cruz, la primera y la segunda muerte, o sea, eso nos merece, pero os ruego, por eso dice Pablo, así que hermanos, os ruego, y en otro lado dice, como si Dios rogara. Dios no ruega por si acaso, Dios manda. Pero como si Dios rogara, ¿no? Yo os ruego por las misericordias de Dios, ahora sí, ¿no? Por todo eso que nos ha ido contando antes de Romanos 12, ahora sí, por todo eso presenten. O sea, por todo lo que ha hecho antes Dios, porque siempre hace antes algo, ahora ese es el indicativo, pues ahora presenten, imperativo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso sería, hermanito. Hermano Luis, perdón, hermana Elvira, yendo un poquito más a análisis de este versículo, ¿qué alcance o visión podemos tener en la última parte, hermanos, cuando dice que es vuestro culto racional? ¿Qué alcance tiene la palabra racional? Involucra el conocimiento humano, el razonamiento humano, más allá de la percepción de vivir con el Espíritu Santo. Es prácticamente, hermano, es un sentido común que el ser humano tiene, ¿verdad? Es de sentido común lo que explicábamos hace rato, hermanos, que si es arquitecto, ¿verdad? Si eres arquitecto, pues sé arquitecto. Si ya tienes la profesión de arquitecto, pues sé arquitecto, ocúpate en eso. Y si el Señor nos ha hecho santos en el amado, pues sed santos. El sed santos, sed es verbo. Si nos hizo santos, pues sean santos, ocúpense en eso. No se estén ocupando en otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Y acá, hermanito, en lo que estamos viendo aquí, dice, es vuestro culto hasta por sentido común, ¿verdad? Si el Señor ha hecho todas las misericordias, si no nos ha justiciado en la cruz, pues entonces ahora, ¿no? ¿Qué les queda? Por sentido común, presenten sus cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios. Es más, ya tienen el poder para eso. ¿Por qué? Porque el querer y el hacer de su buena voluntad no nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. No se posa en nosotros o está junto con nosotros. No, mora en nosotros, en la iglesia de Cristo, ¿no? Que escogida de antemano. Eso sería, hermano. Y ese es, bueno, hermanito, respecto de eso que nos explicas, ¿sería entonces esa adoración razonable, digamos, que podemos tenerla nosotros por la consubstancialidad que tenemos con Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que ahora puede manifestarse
y podemos adorarlo permanentemente y podemos adorarlo con ese entendimiento, digamos, que tú nos acabas de explicar, porque realmente una vez que hemos visto, que hemos experimentado y que hemos nacido de nuevo, ahora somos capaces de ver esto y bueno, pues como nos dice hermanito, ¿qué más podríamos hacer al tener, ahora que tenemos todo este conocimiento de toda esa maravilla, de toda esa misericordia de Dios? Es lo lógico adorarlo, ¿no? Y aún más, hermanita, ¿no? Muchos hermanos se preguntarán, y alguna vez me preguntaron, hermano, ¿puedo orarle al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y lógicamente la respuesta es esta, ¿no? Hermanos, nosotros no somos dignos ni siquiera de... Juan el Bautista no era digno ni de desatar las sandalias del Señor Jesucristo. Entonces, en mansedumbre debemos reconocer, como dice la palabra, orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? Entonces, nosotros, ¿dónde entramos ahí? Nosotros, por nosotros mismos, no entramos en ninguna parte, hermanito. Amén, amén. Entonces, ahí está, ahí tenemos que entender cuán grande es Dios y cuán pequeño es el ser humano, pero cuán grande es el amor por el ser humano y por sus hijos de nuestro Padre. En función de eso entenderemos, hermanos, y dejaremos de estar con las arrogancias típicas de nuestra carne, hermanos amados. Solamente eso. Adelante. Amén, hermanitos. Bueno, con todas estas aclaraciones que hemos visto, todos estos puntos tan importantes, hermanos, hemos llegado al final de este estudio del perfeccionamiento. Y hermanito Luis, no sé cómo estamos con el tiempo para poder empezar a ver lo que sigue o... Tenemos por favor. minutos más, hermanita. Yo solamente quería tocar este tema para terminar. Lógicamente, hermanos, si ustedes quieren aportar algo más al respecto con este tema, es que cuando entendemos el imperativo y el indicativo usado en cuanto al perfeccionamiento de la Iglesia de Cristo, si entendemos esto, hermanitos, inclusive nuestra oración va a cambiar, ¿no? Entonces ya no vamos a tratar por nuestras fuerzas de eliminar algo malo que veamos en nosotros, ¿verdad? Si entendemos esto y sabiendo que el Señor no nos pide, ¿verdad?, algo que Él anteladamente, ¿no?, un work-in que haya puesto, no nos pide que saquemos algo sin antes Él habernos dado. Por lo tanto, nuestra oración será, ¿verdad? Señor, si digamos tengo, no sé, un carácter insoportable, tengo que reconocer, hermanos, mi incapacidad, ¿no?, de poder quitarme ese carácter o mejorar ese carácter que tengo en mis propias fuerzas. Por lo tanto, mi oración será, Señor, te pido en tu voluntad que remuevas, ¿verdad?, esto de mí, tú, porque yo reconozco mi incapacidad por hacerlo. Entonces ya va cambiando, no les estoy diciendo que repitan eso, sino que es lo que yo oraría en función, porque la oración no son frases repetitivas, ¿verdad? Como la misma palabra dice, ¿no? Entonces, no son frases repetitivas, sino es un hablar con el Señor, es un hablar en coinonía a través del poder del Espíritu Santo, repito. Entonces ya sería, ¿no?, reconociendo mi incapacidad. Y que solo por el Señor Jesucristo inclusive puedo hablarle. Caso contrario,
no puedo hablar. Y más aún, dignamente, ¿no? Solo Jesucristo. Indignamente estaría siempre y cuando no estaría en coinonía con mis hermanos, ¿verdad? Ni me atrevería a orar. Eso también es muy importante. Bien, hermanitos, adelante entonces, alguien más con este tema, porque tenemos, como les decía, son ya 15 minutos, así que podemos ir quizás dando sus opiniones al respecto, hermanos, Marquito, todo al respecto de todo este tema, y quizás podíamos ir avanzando con el otro tema también, ¿no? Así es, hermanitos. Bueno, un tema muy hermoso, como todo lo que nos muestra y nos enseña la palabra de Dios. Es precioso, es una maravilla cómo vamos aprendiendo cada día y cada vez que volvemos a revisar algún tema, algún versículo, seguimos aprendiendo, ¿no? Y esa palabra viva que continuamente nos va mostrando nuevas cosas, nos sigue enseñando, seguimos aprendiendo. Miren, hermanitos, en verdad, este tema, poder entender, ¿no? Que el perfeccionamiento lo hace nuestro Señor, porque nos dice en su palabra que el que empezó la buena obra en nosotros, Él va a terminarla hasta el día de Cristo, ¿no? Entonces, me acordaba cuando se me vino a la mente, hermanito Luis, cuando tú decías, ¿no? Digamos que una persona X tiene un carácter terrible, insoportable, y bueno, cada uno de nosotros conocemos, ¿no? Nuestras debilidades, aquellas cosas que todavía tenemos que, bueno, el Señor nos tiene que cambiar y transformar y seguirnos ayudando con cada punto de cada, esas cosas que están muchas veces incluso ocultas, que no las vemos, pero que el Espíritu Santo nos va mostrando y que las va quitando Él. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Pero el Señor, digamos, no podría decir nunca, bueno, a ver, esta persona es tan terca o tiene un carácter tan terrible, eh, lo dejo así, no, yo realmente no puedo, es un insoportable y ni modo, ¿verdad? Sino porque estamos hablando, imagínense hermanos, estamos hablando de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de esta obra, que quien la ha empezado es el mismo Dios, nuestro maravilloso y poderoso Dios. O sea, Él la va a terminar, Él va a terminar esa obra y no importa qué tan tercos, qué tan terribles sea nuestro carácter o qué tan difíciles nos parezcan a nosotros algunas cosas que necesitamos cambiar, ¿no? Porque no lo vamos a hacer, como nos explicabas, hermanito Luis, en nuestras fuerzas y no depende de nosotros y no somos nosotros los que nos vamos a esforzar en cambiar y demás porque acabaríamos frustrados. La verdad, nosotros sí podríamos darnos por vencidos, pero el saber que es nuestro maravilloso Dios y por medio de su Espíritu Santo y más quien hace esta obra y nos va transformando y saber que vamos a llegar y que va a llegar ese momento en que Él va a acabar toda esa obra, realmente eso incluso nos da paz, ¿no? Y también a mí personalmente me da muchísima paz el saber y el orar, como tú decías, hermanito Luis, ¿no? Pedirle a Él, porque yo sé que en mis fuerzas hay muchas cosas que no puedo y que no voy a poder nunca, pero dejar que Él sea el que obra y el que haga en mi vida todas esas cosas que Él quiere hacer y en esa mansedumbre someterme a Él, bueno, es una maravilla, ¿no? Saber esto también, hermanitos, nos da una paz, nos da esa seguridad, esa confianza de que podemos estar tranquilos y únicamente seguir una vez más, valga la redundancia, en mansedumbre, ¿no? Sometiéndonos a la palabra de Dios, practicar estos frutos maravillosos que el Señor ya los está energizando en nosotros por medio de su Espíritu Santo maravilloso.
y vamos a ver cómo poco a poco vamos siendo transformados, vamos creciendo en el Señor y en un momento, incluso sin darnos cuenta, vamos a ser capaces ya de dejar o ya vamos a haber dejado algunas cosas que nos parecían muy difíciles en algún momento, ¿no? Es una maravilla, hermanos, ver esta obra preciosa del Señor en nuestras vidas. Y bueno, yo concluir con esto, ¿no? Y con este versículo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén, hermanita. Amén. Hermanita, quiero leer una consulta de nuestra hermana Luciana Alfonso, y dice así: hermano, ¿qué sucede si quiero ayudar a alguien que no es santo? Es decir, a personas de la calle o cosas así, me hace ayudarlos, o sea, tienen, dice, la voluntad de hacerlo. ¿También estaría bien o solamente el servicio es a los santos? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muchas veces nosotros explicamos y lo dejamos al aire y no completamos la idea. Nosotros dijimos que el servicio es a los santos. Aquí la pregunta de nuestra hermanita nos ayuda. No sé si alguien quiere contestar, hermanos. Marquito, tal vez, no sé. Creo que la respuesta está por sí solo contestada, de acuerdo a lo que habíamos avanzado el anterior sábado, de los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos está la relación que tenemos con Dios, los 3 frutos, y los restantes están relacionados a la convivencia con el prójimo. No olvidemos que una parte muy importante de la Biblia, del mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, menciona que amemos al prójimo como Él nos ha amado. Entonces, de sí en sí, la respuesta está contestada. No sé si alguien quiere aportar más de ello, querido hermano Luis. Correcto, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanita Luciana, podemos sintetizar, ¿no? Diciéndote, hermanita, que el energizar, ¿no? El Señor, el querer y el hacer que pone en tu corazón, ¿no? Te va a hacer actuar de la misma forma en que tú pusiste, ¿no? Que ese sentimiento de ayudarlos. ¿Estaría bien? Por supuesto que estaría bien, porque ese sentimiento te lo pone el Señor, ¿verdad? Te lo pone el Señor. Entonces, es correcto, ¿no? Al decir servicio a los santos me refería con tema de servicio como tal, pero en el amor y en la paciencia, bondad y longanimidad y paciencia, perdón, es para todos, hermanita amada. Bien, hermanita María, no sé si nos puede ayudar con alguna pregunta que el oyente se puede estar haciendo. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? María Wunder, no sé si nos puede dar. ¿Cómo? Buenas noches, hermanita. Claro, hermanito. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo podemos ser salvos? Es creyendo en la obra del Señor, que Él ha muerto por nosotros, porque el Señor en realidad ha venido a cumplir la ley, porque nosotros no podíamos hacerlo, porque nosotros no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Entonces el Señor por eso mismo ha venido a cumplir la ley y nos ha dado ese regalo que es la gracia, que tan solo creer en la obra ya somos salvos. Sin embargo, hermanito, quisiera que si me pudieran aclarar un poco esto, porque si bien no perdemos la salvación, porque es por gracia, es el don de Dios, entonces, pero sí llegamos a perder los galardones, o me equivoco, no sé si podrían explicarme tal vez un poquito eso. Adelante, hermanitos, que alguien quiere, adelante, contestar. Tal vez, mi querido hermano Marquito, Bueno, ha avanzado en eso mucho.
Bueno, tratar de hacerlo, es un tema muy lindo, es un tema muy amplio también, un tema que tiene que ver mucho con el área de soteriología y todo ello, pero simplemente y lo que dice también la palabra, ¿no? Nosotros somos salvos y dentro de esa vida eterna del milagro y del hermoso regalo que recibimos de nuestro Padre en vida eterna, vamos a recibir galardones en la vida eterna, ¿no? Es como una carrera, ¿no? Es una carrera y subimos al podio, trato de hacerlo lo más resumido, yo sé que estoy tal vez saltando muchos detalles, pero obviamente es para verlo en detalle, repito, pero todos nosotros, los salvos, vamos a subir a un podio donde va a haber una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, pero todos vamos a subir al podio, ¿me entienden? O sea, el subir al podio quiere decir que todos somos salvos, ¿no? Pero obviamente en ese podio va a haber galardones y para unos de oro, si vale el término, que para otros de plata y otros de bronce, pero eso no es para jactarnos entre nosotros, ¿no? Yo tengo la medalla de oro, vos solo tienes la de plata, sí, no, nada que ver, sino que recibamos la de oro, recibamos la de plata, o la recibamos la de bronce para dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Dar gloria a Dios, a nuestro Padre por el galardón que estamos recibiendo, pero por supuesto hay diferentes tipos de galardones y va en eso también el compromiso de vivir en santificación, lo que decíamos en un momento dado en la conversación, ¿no? Porque no se trata de decir, yo soy salvo, entonces, todo me es lícito, pero también todo que me convenga, pues, ¿no? Porque soy salvo. No es cierto, todo es lícito, pues no todo me conviene, ojo, ¿y por qué? No es que pierdo la salvación, sino que ahí está entremetidos, digamos, esta situación de los galardones. No sé si está bien, hermano, si Amén. puedes reforzar. Amén. Bueno, hermanos, entonces quiero ya en estos momentos para despedirnos, saludar también a nuestra hermana Susi Urquidi, a su hija Yaruska, que nos escuchan sábado a sábado, y es más, pedir a nuestro Señor también en su voluntad que pueda dar fuerzas en su recuperación, también de salud, hermanos. Todos estamos pasando en esa, no todos, pero la mayoría estamos, si bien algunos están pasando y han pasado, hermanos de la iglesia, por esta pandemia, también nos afecta a todos en el corazón, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo, y por todas las personas que aún no vinieron también el Señor no hizo que nazcan de nuevo, también que puedan, Señor, darles fuerzas a ellos y paz para que puedan encontrar el camino del Señor. Saludar también al hermano Henry, ¿verdad? Que nos escucha día a día también. También pedir al Señor que a nuestro hermano José Miguel, que es el hijo de nuestra hermana Jackie, también le dé fuerzas en su recuperación y bueno, según su voluntad, que su corazón se acerque al Señor en la paz, para obtener esa paz del Señor. Hermanos, amados amigos, nos despedimos entonces hasta el nuevo sábado. Adelante, hermanitos, con su despedida antes de cerrar el programa. Bueno, por la emergencia del momento y por el tiempo que está muy corto, agradecer a nuestros oyentes, querido hermano, al panel tan maravilloso como siempre, buscando siempre la gloria del Señor en todo momento, adiestrarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para gloria de su nombre y de todos los miembros de su iglesia. Una vez más, gracias hermano Luis, gracias hermana Elvira, Luciana Alfonso también, María del Rosario, muchas gracias Tatiana. Y desde ya, Marco Antonio, muchas gracias por hoy día, por acompañarnos, y será en otra oportunidad. Por mi parte, hasta pronto, queridos hermanos. Hermanito Ángelo, hasta pronto, hasta el próximo sábado, Dios mediante. A todos los hermanitos, a todos los oyentes, a todos los amigos que nos sintonizan todos los sábados. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes, hermanos. A todos los hermanos del panel, a todos los que participan día a día con nosotros en los programas, en las reuniones de estudio. La paz de Dios sea con ustedes y
Y si el Señor así lo quiere, nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado en su programa Solo Biblia. Despedirme de todos los que nos han acompañado en este programa, que es Solo Biblia. Si Dios lo permite, estaremos el próximo sábado a la misma hora, a la 1 de la tarde y reprisa a las 7 de la noche en Radio Compañera. Paz a todos, paz de Dios a todos, hermanitos. Hermanito Marco. Hermanito Marco Antonio. Sí, hermanos, bueno, agradecer a todos por la sintonía, a todos los hermanos y a todo el panel. Y en la voluntad de Dios nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos hermanos. Amén, hermanitos. Es así, les vamos a ir informando. Nuestra hermanita María Wunder ha abierto también, estamos en Facebook, para los que quieran un reprise también, cualquier momento, ella les irá informando en el siguiente sábado, hermanos. Paz de Dios. Gracias también, hermano Humberto, que está conectado. Paz de Dios para ti, hermanito. Y si Dios quiere, el próximo sábado a esta misma hora y a las 7 de la noche. Paz de Dios.